Ahí estamos. Después de 15 días, ¿verdad? Nos volvemos a ver Así mismo. con muchísimo frío ya hoy. Tenemos muchísimos pendientes que si les parece ya empezamos ya nomás luego a hablar. ¿Les parece bien? ¿O le vamos a esperar más a los Sí, compañeros? profe, vamos a Podemos empezar nomás ya. empezar. Bueno, eh, Empezamos con la tarea, profe. quiero primero hablar del trabajo práctico que tenemos pendiente. Cuiden su micrófono porque retumba mucho. Por más de que no hablen, hay un ruido muy fuerte que no sé si a mí nomás me llega o a todos también. Escuchamos, Retumba profe. mucho. Sí. Lisa, tu micrófono. Ahí está. Bueno, gracias, Lisa. Bueno, entonces quería hablar un poco del tema del trabajo práctico para que podamos ir viendo. Ya nosotros tenemos examen final el 19 de julio. Y el 12 de julio vamos a tener fecha de entrega para nuestro trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, prácticamente dentro de un mes, ¿verdad? Quiero volver nuevamente a trabajar con ustedes por filial y por sección porque una de las filiales tiene dos secciones, tiene un turno mixto y tiene uno que es turno noche, ¿verdad? Entonces, generalmente las filiales de Capiatá, Carapeguá y CDE no tienen problema de trabajar eh, así grupo general, ¿verdad? Entonces yo le voy a pasar las lecciones acá, que a cada uno le va a tocar y así como en la asignatura anterior tenemos hasta el 12 de julio para subir la tarea ahora en la plataforma que yo les voy a habilitar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Teresa es delegada del grupo uno y Teresa sube el trabajo y yo miro quiénes son los integrantes de Teresa y yo ya les voy cargando el puntaje de Teresa a los demás compañeros. Así habíamos trabajado la vez pasada y para mí resultó mucho más fácil y más rápido porque así ustedes ya tienen su proceso de puntaje para el examen final, ¿verdad? Que es lo que yo quiero que ustedes tengan para que ustedes también ya realicen el examen final en base a lo que ustedes ya saben cuánto es el proceso acumulado que ustedes tienen. Se puede trabajar así que dicen, Sí, profe, aparte de si ya no manejamos el semestre pasado y fue demasiado fácil. ¿verdad que sí? Sí, Inclusive profe. ahora las lecciones son más, como el otro era más extenso y estas ya son más cortitas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos todavía 4 clases por desarrollar. Eso, o sea, son 5 con el examen final, ¿verdad? Pero 4 son lo que vamos a tener para desarrollar. Y tenemos la lección 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Son 7 lecciones las que tenemos pendientes. Eh, yo quiero llegar a desarrollar todo con ustedes, entonces vamos a ir desarrollando los puntos principales ya de cada lección y quiero tener mi clase de repaso también con ustedes, ¿verdad? No sé si vamos a llegar a desarrollar nuestra clase de repaso un lunes o vamos a fijar otra fecha, pero me gustaría dar esa clase de repaso porque generalmente ya son con miras al examen final, ¿verdad? Y ya tocamos ya puntos más de lo que suele ser para el examen final. Entonces, tengo pendiente también eso. Hoy por lo menos marqué como para tres unidades, de verdad Sí, ya. que no sé si vamos a llegar o no a desarrollar, pero subí copias del libro de Hechos y Actos y también tienen otros materiales donde están un poquito más cortito las 3 unidades, que es prácticamente más la introducción lo que vamos a dar, ¿verdad? Pero les subí también foto de lo que es el libro, así ustedes si tienen alguna duda o cualquier otra cuestión en el libro siempre es más extenso, se explica mejor y ahí para que ustedes puedan tenerlo de apoyo si no les es suficiente el material más chiquitito. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Profe, vos de los temas
del trabajo práctico vas a pasarle a los delegados, ¿verdad? Tengo acá, si está alguien de Capiatá, tengo de Carapeguá. Capiatá tiene la lección 13, Carapeguá tiene la 14, Ciudad del Este tiene 15, Lambaré turno mixto tiene 16 y Lambaré turno noche tiene 17. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque Sí, nuestro delegado de la Mare Turno Noche es Diego, ¿verdad? Y él sí. está en mi grupo también, en mi grupo de trabajo. Pero hace tiempo que no sé nada de ellos. No sé si llegaron también a alzar la tarea, que tarea grupal que yo alcé y le pasé a él. Pero la última que yo hablé con ellos, estaba él internado por COVID y su señora también, que es nuestra compañera. Y de esa vez ya no sé más nada de ellos. Y la verdad que Diego, el que me escribió fue Juan Carlos, me escribió Mabel y esos 2 días, pero de Diego, vos sabés que ahora que me decís, de verdad hace rato que yo no sé nada de él y no sé un poco si él rindió también. Profe, averiguame un poco, entonces voy a irme en su casa para saber algo de mis compañeros, porque ellos son mi grupo de trabajo y la verdad que le mensajé a su señora, que es también nuestra compañera, a él y no sé nada de ellos. Diego Ortiz, él es, Sí, profe. y Diego no rindió luego la parcial. Ay, Dios, Dios mío. Bueno, voy a irme mañana en su casa para saber Sí, algo. Diego no rindió Profe, acá. Sí, profe Ciudad del Este, Olilla 14, ¿verdad? Ciudad del Este 15 y 15. Carapeguá 14. Ya, profe. Pero igualmente después yo voy a subir con los requisitos para el trabajo y voy a subir así cada filial con su tema. Excelente, Profe, profe. ¿Está? profe, nosotros somos, o sea, formamos un grupo de 4 personas de Lambaré, Sí, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿nosotros podemos trabajar con ese tema que vos mencionaste o el grupo en sí, grupo mixto de Lambaré, un solo trabajo tiene que ser? pueden trabajar con su grupo 4 nomás, Víctor, porque Lambaré suele tener ese inconveniente de trabajar juntos uno porque son mucho más numerosos. Entonces, lo que no quiero es que presenten los trabajos grupales individuales, porque suele haber compañeros que presentan individuales y ahí se descompagina. Entonces, si pueden hacerlo para que lo hagan con los grupos que ustedes suelen tener para presentar las tareas. Me parece Profe, maravilloso. profe, para entenderlo Sí, más bien, yo también soy de Lambaré turno noche. Entonces, la bolilla 17 desarrolla Lambaré turno noche y así haya 20 grupos en total, los 20 desarrollamos esa bolilla. sí, los Y cada 20, uno con su grupo. cada uno con su grupo, o si hacen un grupo grande, igual agregan toditos los integrantes en la primera hoja, o sea, después de la portada, y todos llevan ese puntaje. Entiendo. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿qué Sí, tal? Teresa te saluda. Yo sí, entré ahora medio tarde ya en la reunión. Este sería ya el trabajo final, lo que se está hablando. sí, sí, del trabajo final, del trabajo práctico. Dale, muchas gracias. De nada. Entonces, eso es lo que tenemos pendiente todavía, ¿verdad? Después tenemos un trabajo, nuestra tarea que es de 15 puntos más. Y después ya tenemos pendiente solamente nuestro examen final. Lo que va a Profe, ser esa tarea de nuestro... 15 puntos, ¿hasta cuándo se entrega o ya entregamos? No La, recuerdo. la, la primera tarea de 15 se entregó ya. Y Ah, ahora ya. falta pendiente, tenemos pendiente la segunda que vamos a entregar. O sea, vamos a empezar el lunes que viene, vamos a habilitar. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, hasta ahí hay duda con relación a la tarea, al trabajo práctico, perdón. No, profe, está muy bien aclarado. Bueno, Profe, ¿qué tal? bien, Buenas noches, bien. compañero. ¿Acaso no tenemos 2 tareas ya antes del examen? Para mí que Sí, ya tenemos tenemos ya dos tareas. 2 tareas. La segunda está sin corregir aún. Tenemos la tarea uno que es parte del ahora de nuestro examen parcial, ¿verdad? Tarea Sí. uno con nuestro examen parcial, tarea 2 y 3 examen final. Ah, ya, Sí, entiendo. entonces tenemos los 15 puntos del examen final, lo que tenemos todavía pendiente. Y con relación a la tarea uno y 2 tengo entendido que muchos alumnos ingresaron recién, o sea, son gente que se matricularon recién, tengo entendido. Entonces, tienen pendiente ambas tareas. Me tienen que escribir al privado, me envían la factura que se inscribieron y yo les voy a habilitar en el sistema para que puedan subir.
porque yo tengo que ir cargando el puntaje del examen parcial en la plataforma. Y una vez que se carga, nos da el ok, el visto bueno allá en central y ya no se puede modificar ese acta. O sea, se puede modificar, pero ya es un protocolo súper argel, ¿verdad? Entonces, vayan escribiéndome ya los que tienen pendientes y los alumnos que ingresaron recién, que se matricularon recién, porque después ya no se va a poder después paliar por lo menos la tarea 1, ¿verdad? Porque la tarea 2 es parte todavía del examen final y todavía no se va a cargar en el sistema, para que tengan en cuenta. Ahora, con relación a nuestra tarea 2, eh, siempre ya tengo alumnos, trabajo de algunos alumnos que yo sé que siempre son los que tienen siempre buenos trabajos, ¿verdad? Entonces yo revisé algunas tareas y encontré muchísimos errores en las tareas. Y ustedes saben que la tarea 2 vale 15 puntos. Entonces, no corregí por eso, porque quería primero hablar con ustedes. Quiero plantearles la idea de que todos los alumnos que hayan subido la tarea 2, yo les voy a comentar con el error y ponerles la respuesta correcta, ¿verdad? Pero vamos a dejar con el 15 puntos nomás, o sea, yo no les voy a restar puntos de la tarea 2. Pero les explico esto porque después me dicen los alumnos, pero ¿cómo si vos no me restaste? Y dice que entonces está bien la tarea, ¿verdad? A ese error es lo que no quiero que caigamos porque al final el alumno puede estudiar con ese error el examen final, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es con relación a la tarea 2, yo les voy a corregir la tarea que ustedes subieron. O sea, si la tarea, el punto 1 es, ustedes colocaron condición suspensiva y había sido es plazo resolutorio, yo les voy a colocar la respuesta correcta, pero lo que no vamos a hacer es, lo que yo no voy a hacer es descontarle los puntos. Entonces, todos van a llevar ese 15 puntos para que nadie salga perjudicado. ¿Está bien? Profe, usted es una santa. Porque me parece que es mucho el puntaje y que al final les perjudica mucho, ¿entienden? Sí, profe. Profe, Sí, profe. una acotación, profe. ¿Será que usted puede, en simples palabras, un poquito volver a explicar Sí, sí, esos, para que podamos nosotros también, o sea, poder comprender mejor, ¿verdad? Porque hay sí. palabras claves, creo yo, que nos da la pauta de qué caso corresponde a cada cual. Eso vamos a ir haciendo en el examen parcial que tenemos, creo que son 8 por ahí modelos. Y el examen parcial eh, ya no podemos hacer nada con relación al puntaje, inclusive algunos me escribieron, ¿verdad? Para ver si se bajaba el puntaje, pero muchos son los alumnos que sí lograron hacer los 10 puntos o tienen 9 puntos, entonces hace que la escala no se pueda bajar, ¿verdad? A no ser de que hayamos tenido un punto máximo de 7, por así decirlo, entonces sí podíamos bajar la escala, pero hay muchísimos alumnos que rindieron súper bien. No recuerdo cuál es la filial. Hay una de las filiales que son poquitos que creo que toditos lo. Yo sé que siempre ustedes comparten, ¿verdad? Las informaciones. No soy ajena a eso, que seguramente que cuando alguien rinde, ¿verdad? Envía el examen en la filial en el que correspondan, ¿verdad? Entonces hay una de las filiales que casi todos tienen 10. Entonces, con relación a eso, nomás le explicaba a ese alumno, ¿verdad? Que yo no iba a poder bajar la escala porque hay muchos alumnos que sí rindieron súper bien. Pero hay muchísimos alumnos también que me sorprendieron con el examen que dieron. Entonces, quiero creer de que no está muy bien claro con relación a lo que es condición y plazo cuando es suspensiva y cuando es resolutoria, ¿verdad? Entonces, si ya no hay duda con relación a nuestra tarea 2, vamos a pasar a verificar un poco nuestro examen parcial.
Profe, Sí, profe. de hecho que si hubiéramos, perdón, compañera, si hubiéramos tenido el acceso a la corrección, porque para mí que el examen, la parcial fue netamente eso lo que fue la tarea 2. Y como hablaba con el compañero que tuvimos, le dije yo, parece que lectura comprensiva es lo que nos faltaba, porque en lo personal, por ejemplo, resolutiva tenía yo dada de que era ya en posesión y todas esas cosas. Sí. Y bueno, pero son 5 puntos que si casi como si no se va a restar el punto de las otras tareas, por ejemplo, bueno, se compensa, ¿verdad? Pero en lo particular ya tengo 5 menos. Y Pero Lucy, más que nada, tu como decía, examen es uno de los que a mí me sorprendió, porque como les digo, yo ya tengo ya los alumnos que siempre rinden bien o entregan buenos trabajos, ¿verdad? Entonces, me fijo mucho como parámetro para ver esas cosas, ¿verdad? Si esos alumnos están rindiendo bien, quiere decir que la clase está llegando, ¿verdad? Quiere decir que nos vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, agarré, ¿verdad? Y ya había visto ya lo del examen, ¿cómo es? La tarea anterior de que había muchísimas equivocaciones. Entonces, por eso yo y no quise nomás dejar los 15 puntos y no explicarles esta situación, porque después, como les digo, siempre vienen los alumnos que me dicen, profe, pero vos me pusiste que estaba bien y estaba mal y yo rendí con esto, ¿entienden? Entonces, eso es lo que no quiero que pasen, a pesar de que yo les comento que son ustedes quienes asisten nomás lo que miran las clases. El resto de los compañeros que no están acá no llegan ni siquiera a 10 lo que después miran la clase. Entonces tenemos otra vez ese problema porque los que no asisten a clase están totalmente perdidos, ¿verdad? Y ahí venimos con las confusiones. Pero esa fue la razón por la que yo no corregí la tarea 2, ¿verdad? Y busqué más o menos los más fáciles para mí para seleccionar para la parcial, ¿verdad? Pero vamos a ir aclarando, así vamos aprendiendo también todos juntos, ¿verdad? Con relación a la tarea, ustedes tienen a mano, yo saqué foto nomás acá, a ver, Sí, profe. la primera pregunta tienen, Sí, profe. Un segundito, profe. Listo. sí, ¿quién tiene? Nos lee. Clasifica lo siguiente enunciado en instrumento público y privado. 1. Las escrituras públicas. Es público. Yo puse instrumento público, profe. Sí, Sí, es instrumento público. El 2 dice, contrato de alquiler suscrito solo para partes. Yo puse instrumento público. Privados. Privado es. a Profe, ver, en las copias de los instrumentos públicos, ¿verdad, profe? Eso es lo que... espérenme que entre los actos formales, ese es. Yo no escuché bien ¿A ustedes cómo le apareció o cambia el sistema? Porque viste que yo voy cargando y no les coloco para que les modifique los enunciados, ¿verdad? Yo tengo por lo menos en la primera pregunta, ¿qué es discernimiento? Sí, No. discernimiento es la primera pregunta. Sí, En el examen. En el en el examen. examen. Del examen. del examen, profe, referente a ese, Sí. hasta consulté en el diccionario jurídico y todo ya. Bueno, yo opcioné por la respuesta, vamos a decir, del común, del que fue la tercera, creo. Y la Sí. segunda me sale lo correcto, que era más específico de tener la razón para lo bueno y Gloria lo tu malo, para Cristóforo. juzgar. En la primera Yo fui pregunta, al más práctico. sí, en la primera pregunta tenemos que es el discernimiento, ¿verdad?
Dice la primera actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Es o no es ese? Ese es capacidad, ¿verdad? Que es la actitud que tiene una persona. Después tenemos la segunda pregunta, actitud de apreciar o juzgar, dice, nuestras acciones. Distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Tenemos la Esa tercera era. opción, actitud que tiene una persona de diferenciar lo bueno de lo malo. Y la cuarta tenemos actitud que tiene una persona para valerse por sí misma, aunque ya habla de la capacidad de derecho, ¿verdad? Entonces la duda, a pesar de que hubo otros alumnos que también optaron por la primera y por la cuarta, pero creo que la mayor duda hubo entre la segunda y la tercera, ¿verdad? Sí, así Sí, es. que yo hice la tercera que fue así, tipo lo práctico. Lo otro fue más, el número 2 es más específico. Yo puse ese el más largo, donde lo bueno, lo malo, que tiene que- Sí, ese estaba bien. Ese es el que estaba bien, porque yo no sé si ustedes llegaron a ver el material que nosotros habíamos, eh, que tenemos en la plataforma de la unidad 3, parece que ese es. 2, de la unidad 2. Y ahí el concepto es así mismo, así como les acabo de decir, ¿verdad? Porque en el discernimiento también es la capacidad de juzgar, o sea, no solamente entender, sino también de saber que eso que vos estás entendiendo, para vos puedas juzgar si corresponde o no a eso, ¿verdad? Entonces, es una respuesta más completa de la otra, ¿verdad? La número 2. La número 2. Es que Profe, hablamos mucho de discernimiento cuando hablábamos del menor de 13 y de 14, entonces el Sí. discernimiento medio que a mí por lo menos me quedó grabado, ¿verdad? Lo que es un discernimiento, porque hablamos mucho ya de ese en la otra materia. profe, perdón que le interrumpa ahí a los Sí. compañeros. El punto 2 y 3 para mí son muy similares, solamente el 2 es más completo, Más pero completo. viendo de forma muy objetiva, para mí las dos son respuestas, profe, con todo respeto le digo, Sí. ¿verdad? Incluso desde el punto de vista moral, porque de la moral es distinguir lo bueno y lo malo, profe. Es mi opinión, ¿verdad? Por eso fue mi pregunta si era pero como sinceramente descarté yo el concepto del material, ya fui tipo por asimilación nomás. Sí. Y fue mi equivocación y di al práctico y a lo rápido, ¿sí? La capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, que es el número 3. Y el número 2, como era más largo, dije, no, tipo famoso ya era mucho gregre y no lo más práctico y estuvo mal. Entonces, es un concepto que estaba en el material, ¿verdad? Yo pensé que no iba a costar por eso, ¿verdad? Porque que iban a ustedes a mirar un poco el material y iban a contestar, ¿verdad? Pero sí hubo eh, muchos compañeros que optaron por los otros también, ¿verdad? Pero más entre la tercera y no, el segundo y el tercero, ¿verdad? ¿Quedó bien claro ahí? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, sí, profe. Sí, profe. pasamos entonces, dice, entre los actos formales, tenemos las que para su constitución prevalecen las formalidades para la validez, las mismas son llamadas como solemnes y va citando algunos actos jurídicos. El primero dice contrato de alquiler, el segundo es testamento, el tercero es contrato de compra-venta de un bien mueble y contrato compra de un boleto de viaje. ¿Se recuerdan? Testamento, Sí, el acto profe, solemne. El testamento. testamento, profe. Sí. Testamento. El testamento es el que es un acto formal solemne, ¿verdad? Y ahora venimos con relación a los ejercicios que más hubo, pero hubo alumnos que obtuvieron puntaje de 1 y 2 puntos y eso. Entonces, En serio, profe. hubo gente que hizo 0 incluso, ¿verdad? Y hay
había conceptos que creo yo que podían fijarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me preocupó de algunos. Por un lado, hubo alumnos que rindieron súper bien y otros que así súper mal. Ambos extremos tenemos. Con relación al tercer ítem, dice, te doy el préstamo. Si te quedas a vivir en Lima, reconoces a tu hijo y aceptas el trabajo que te ofrezco. Cuando tienen así cuando tienen un caso en particular, primero vamos a fijarnos si es una condición o es un plazo. Fijamos si es uno de los dos y ahí nos preocupamos, ¿es resolutiva o es suspensiva, verdad? Te doy el préstamo. Si te quedas a vivir en Lima, reconoces a tu hijo y aceptas el trabajo. Siempre tenemos que recordar que el plazo y la condición tienen solamente un elemento diferente. Entonces, ambas son modalidades de los actos jurídicos en donde están subordinadas las consecuencias jurídicas, ¿verdad? En la condición está subordinada esa consecuencia jurídica a un acontecimiento futuro e incierto. La condición siempre es incierto. Y el plazo está condicionado a un acontecimiento futuro y cierto, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, después de esta noche, yo te doy 100.000 guaraníes, ¿estamos hablando de una condición o de un plazo? ¿Qué les parece? ¿Plazo? De un plazo, profe. Porque la noche, Condiciones. la noche es segura o no. ¿Tiene su tiempo? La Sí, noche es segura. Sí. Sí, es segura, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los que había fijado yo que era uno de los que más errores hubo en la tarea, ¿verdad? Pero en esta situación en específica, ¿estamos hablando de una condición o de un plazo? Yo te voy a dar el Condiciones. préstamo. Yo, Teresa, te Plazo. voy a dar tu préstamo de 100 millones. Pero vos tenés que quedarte a vivir en mi casa, tener un solo hijo y no mudarte en un plazo determinado. ¿Es una condición o es un plazo? Está condicionando una condición. Es una Condición. condición. suspensiva. Primer Está punto, condicionando, profe. ya encontramos. Es una condición porque no sabemos si Teresa va a aceptar o no, si se va a quedar o no, si Teresa va a tener un solo hijo o va a tener más. Primero es una condición. Y cuando le digo a Teresa, yo te voy a dar, si vos cumplís la condición, ¿es suspensiva o es resolutoria? Suspensiva porque todavía no le dio. Suspensiva, profe. Suspensiva. Entonces es una condición suspensiva porque Teresa todavía no tiene el préstamo, pero va a tener el préstamo si cumple las condiciones que yo le estoy dando. Entonces, en el tercer ítem es una condición suspensiva. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Si obtienes el primer puesto en la carrera de los 20 metros, te pago la suma de 2 millones de guaraníes. ¿Estamos hablando de una condición o de un plazo? Si obtienes el primer puesto en la carrera de los 20 metros, yo te entrego Suspensiva. condición, ¿verdad? Primero ya encontramos. ¿Es suspensiva o es resolutoria? Suspensiva. Suspensiva porque se realiza la condición y yo te doy la posesión.
o yo te entrego en ese caso, ¿verdad? Pero si yo le digo a Lucy, Lucy, toma 2 millones de guaraníes. Y si vos ganás el primer puesto, te quedás con los 2 millones. Si vos perdés, vos me tenés que devolver los 2 millones. En ese caso es suspensiva, Resolutoria sería. en ese caso es resolutoria. Así mismo. Sí, porque ya le está dando, profe. Sí. O sea, Lucy ya va a tener en su bolsillo con ella los 2 millones, ¿verdad? Y va a correr Sí. con los 2 millones ya con ella. Si gana, Yo de eso me acordaba re bien, profe, cuando explicabas. Se me sí. quedó eso en la mente. Teresa, vos rendiste súper bien. Gracias. Sí, yo recuerdo algunos exámenes, hay unos cuantos que tuvieron 10 incluso. Bueno, vamos a... Aunque, Sí, no, que decía que aunque uno me equivoqué y después yo dije, ¿cómo pude haberme equivocado si hay era, uno, no, era plazo? Dije, pero hay uno que todos se equivocaron. O sea, la capaz que mayoría de los fue que eso tienen entonces. 9 se equivocaron ese ítem. Y Ah, no es todavía este. En el 5 dice, te entrego este automóvil, pero si no obtienes la nota máxima en hechos y actos jurídicos, tendrás que restituírmelo. ¿Condición o es plazo? condición, Condición. condición. Si yo ya te entrego, ¿es suspensiva o es resolutoria? Resolutoria. Resolutoria, entonces es una condición resolutoria. En el ítem 5, condición resolutoria. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. En el ítem 6 dice, te entregaré la suma de 100.000 guaraníes si el club guaraní gana el partido este fin de semana. Ese es lo que la mayoría se equivocó, ¿verdad, Teresa? Sí. Sí, así mismo, me equivoqué. Ah. Condición Entonces dice, te suspensiva. entregaré la suma de 100.000 guaraníes. Si el club guaraní gana el partido este fin de semana, y yo creo que la confusión hubo del fin de semana. Sí, ahí yo me equivoqué, profe. Yo Por me el fin de equivoqué semana. Sí. por el Sí. fin de semana. Y cuando hablamos de cuál es lo que depende, a qué está, a qué resultas, de qué condición o de qué hecho es lo que depende para que esa consecuencia tenga o no efectos. Depende si el club guaraní gana o que llegue el fin de semana. Voy a volver a leerles. Que gane. A ver la pregunta. Te entregaré, Sí o no. te entregaré la suma de 100.000 guaraníes. Te entregaré la suma de 100.000 guaraníes si el club de Guaraní gana el partido este fin de semana. Depende del fin de Sí, yo me semana o confundí por... depende de que gane Guaraní. Depende de que gane. Que Gente que gane. gane. Depende de que que gane. gane Guaraní. Profe, allí no sería Por eso es condición. Sí. Por eso no es plazo y la mayoría, yo creo que ese término de fin de semana es lo que confundió mucho, ¿verdad? Porque les Sí, resulta yo me guié normal. por ese, profe. Sí. Y la mayoría de los que hicieron 9, por lo menos, tuvieron en este ítem la equivocación, ¿verdad? Entonces, es una condición porque las consecuencias recaen sobre el partido, el resultado del partido, ¿verdad? Dice nomás que es ese fin de semana porque no va a ser de todos los partidos, ¿verdad? Entonces, del partido de ese fin de semana de Guaraní, si gana yo te doy los 100.000 guaraníes. Y en ese caso, ¿es resolutoria o es suspensiva? Suspensiva, profe. Suspensiva, porque Guaraní gana y yo te doy. Profe, Sí. y para que sea resolutoria, ¿cómo tendría que haberse planteado ese ítem? Te entrego la Haberle suma de entregado. 100.000 guaraníes. Te entrego la suma de 100.000 guaraníes, ya te entrego ya.
Si el Club Guaraní gana este fin de semana, no tendrás que restituírmelo. Ah, está. ¿Tienen duda con relación al 6? Resolutoria es cuando ya tenés Ya ya tenés. estás en Sí, En pues sí. posesión. Mm. Resolutoria ya es en posesión. ¿Alguna duda con relación a ese? No, profe. Bueno, vamos a pasar entonces 7. Dice, te regalo este reloj, pero el obsequio quedará sin efecto si no te gradúas de abogado. ¿Es una condición o es un plazo? Condición. Condición. Condición, ¿verdad? ¿Por qué? No sabemos en qué año, en qué mes, ni cuándo se va a graduar el de abogado. No le dice, si no te gradúas en 6 años, ¿qué iba a hacer? Iba a El ser plazo. Iba a ser plazo porque ahí está sujeto a una fecha que es cierta, ¿verdad? Entonces, primero es condición. Ya le Sí. regaló el reloj. Entonces es resolutoria, es suspensiva. resolutoria. 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 Entonces es el primer ítem que dice condición resolutoria, es la respuesta correcta. En el ítem 8 dice copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos es resolución judicial, instrumentos públicos, instrumentos privados o decretos legales. Instrumentos públicos tenía que ser, pero yo puse privado, había sido, profe, ese yo hice mal. Instrumentos públicos son, inclusive en el Código Civil así expresamente está establecido, ¿verdad? En el ítem 9 dice, los instrumentos privados pueden ser firmados en blanco antes de ser redactados. Sí se puede. Sí se puede. puede, ¿verdad? Ese es también uno de los que más tiene errores, ¿verdad? Una de las preguntas que más se equivocaron y muchos fijaron que se puede en casos excepcionales, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna condición para que se pueda firmar en blanco, ¿verdad? Solamente que una vez que se rellena el contenido, se tiene que hacer el reconocimiento de ese contenido para que la firma sea válida, ¿verdad? Hasta eso hizo mal yo, profe. ¿En serio, Lucy? Y Sí, decía yo. vos no estabas en la clase de... Sí, estuve, profe, vos sabés que por qué lado yo tomé, o sea, ya, súper yo era. De que se puede, pero no se debe. O sea, yo Ajá. sin ningún libro, sin ningún contenido, yo nomás dije, ya te digo, ya era yo la que mandaba todo. Claro que se puede, pero no se Yo debe. pensé lo mismo, Lucy. Eso se por llama eso me trampa, equivoqué. Pero en el artículo 402 está bien explicado lo Sí. que se puede. En el material también habíamos dicho, ¿verdad? Que sí se puede, o sea, en el material también está así súper claro. Que sí se puede, ¿verdad? Pero así como dice el Lucy, a veces pues tu inconsciencia del deber y de lo que, del deber ser y de lo que es lo que confunde, ¿verdad? Entonces, la ley permite, pero no se debe, ¿verdad? En realidad. Por una cuestión ya de confianza hablamos, ¿verdad? La ley sí permite, pero a veces Sí. no lo debemos hacer porque es una cuestión muy vidriosa por así decirlo, ¿verdad? Y en el último caso, nos pone un pequeño casito así y dice, Adrián Gómez y Sara Benítez firman un contrato de locación de un tractor por el plazo de 15 días. El contrato se firmó el domingo 10 de marzo, firmando ambos al pie del instrumento y entregando un ejemplar para cada parte. Ese contrato es válido, insuficiente, Válido. nulo o válido una vez inscripta. Es válido, ¿verdad? Porque los requisitos para que el instrumento privado tenga validez es su doble ejemplar y que las partes firmen, ¿verdad? Entonces, tiene ambos requisitos, lo que hace que ese instrumento pueda ser válido, ¿verdad? Entonces, muchos optaron por el válido una vez que es inscripta, ¿verdad? Y los instrumentos privados no son inscriptos, ¿verdad? Entonces, hace que
la primera opción sea la válida. ¿Está bien? Bien. ¿Tenemos dudas hasta ahí? No, profe. No, está todo bien. Entonces vamos a mirar un poco nuestra unidad 11. Creo que ya tenemos. Había visto también muchos alumnos no rindieron la parcial. Y si no rinde la parcial, la tarea 1 no se suma, ¿entienden? O sea, la tarea 1 es parte de la parcial, entonces si el alumno tiene ausente en la parcial, no se le suma por más de que haya presentado la tarea 1. ¿Está bien? Y Está bien, profe. En el caso de Diego, mañana yo voy a irme a su casa para saber la situación de ellos. sí, por favor, porque el examen extraordinario tiene fecha para Sí. solicitar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser solicitado dentro de ese plazo. Yo la última vez que supe de ellos fue que él me avisó que se estaban internando, él y su señora de COVID. Y ahí fue la última vez que yo supe algo de ellos. Le mandé la tarea grupal para que alce, ¿Y ya no supe más nada de ellos. ¿Y quién es su Diego señora? Ortiz y Fátima Silvero. Silvero. Y tampoco rindió ella. Inclusive de Lambaré son las dos Sí, personas que yo tengo acá que no sí. rindieron. Sí, Y él es el delegado turno noche, entonces yo mañana voy a irme en su casa a averiguar sobre ello. sí, para que veamos un poco también la situación y podamos ayudarle. Bueno, acá Exactamente. pueden visualizar. No, profe, ahora sí. Ahora sí. Vamos a mirar un poco hoy. Tenemos la lección 11, 12 y 13, que son así como Edgar, tu micrófono. Tenemos la lección 11, 12 y 13, que son parte de un grupo, y 14, 15 y 16, que son parte de otro grupo. Cuando le hablo de grupo, me refiero a que dentro de los vicios de los actos jurídicos tenemos los vicios del acto y tenemos vicios de la voluntad, ¿verdad? Y cuando hablamos de los vicios del acto, nos estamos refiriendo a los tres, a la unidad 14, 15 y 16, y cuando hablamos de los vicios de la voluntad, nos estamos refiriendo a la unidad 11, 12 y 13, ¿verdad? Y cuando hablamos de esos tipos de vicios, nos estamos refiriendo a lo que es el error, el dolo y la violencia, ¿verdad? Estos tres tipos de vicios, todos los encontramos dentro de lo que son los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, son vicios, son situaciones en que el Código Civil ya trae establecido en qué situaciones se da cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué nos dice con relación al concepto de vicio en nuestro material? León, Sí, bueno, enumeración de los vicios. Osorio, vicia defectos que anula o invalida un acto o contrato, sea de fondo o de forma. En los actos o contratos, todo acto o actitud que restrinja o anule la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con los cuales deba procederse, tales el dolo, el error y la violencia. Bajo la denominación de vicios de los actos jurídicos, estudiamos un conjunto de figuras jurídicas, algunas de las cuales en puridad constituyen vicios de voluntad, como el error, dolo, violencia, y vicios en los actos jurídicos como la simulación, la que afectan a la buena fe,
De esta circunstancia resulta la ineficacia de los actos jurídicos. El Código Civil sigue la doctrina tradicional y en el artículo 278, última parte, dispone: se tendrá como cumplidos sin intención los viciados por error o dolo y sin libertad cuando mediase fuerza o temor. Enumeración a las tres primeras circunstancias, error, dolo y violencia, indudablemente podemos calificarlas como vicios de voluntad. El fraude, la simulación y la lesión comprenderían los denominados defectos de los actos jurídicos. El primero supone un engaño a terceros. El segundo, una discordancia intencional entre la declaración y la voluntad real del agente. El tercero, el aprovechamiento de las condiciones de inferioridad subjetiva de una de las partes para obtener una ventaja injustificada. ¿Se recuerdan que cuando habíamos iniciado esta asignatura habíamos tratado un poco de lo que eran los elementos de los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, hablábamos lo que era las partes, habíamos visto lo que eran las formas y habíamos visto también lo que era el objeto, ¿verdad? Y cuando hablamos de las partes, específicamente también nos tenemos que referir que las partes tienen que tener discernimiento, intención, ¿y cuál era el otro? Discernimiento, intención y Voluntad. voluntad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo y ahí vamos a ir también un poquito haciendo esa comparación si estos actos a los que nos vamos a referir tienen los tres elementos para que puedan tener efectos jurídicos posteriormente a su realización, ¿verdad? Entonces, los primeros, si yo les pregunto el primer vicio dentro de los vicios de la voluntad, nos encontramos con el error, ¿verdad? Y el error puede darse de dos maneras. Los agentes o el agente tiene un error en el hecho o puede tener también un error en el derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es error? ¿Qué nos dice el material? ¿Qué es error? Al suplantar la verdad por lo falso o lo falso por lo que es verdadero, hace suponer al sujeto una cosa que no es tal como la cree existir, viniendo así a falsear o suprimir su intención, de la suerte que la voluntad declarada no sea la verdadera voluntad del declarante. Entonces, en el agente hay una falsa noción, lo que hace que esa falsa noción no pueda ser la declaración verdadera de lo que es su voluntad, ¿verdad? Entonces, esa falsa noción puede darse en el hecho en sí sobre el objeto del acto y puede darse también sobre el derecho, o sea, con las cuestiones ya legales, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, se pueden dar dos situaciones. Cuando se da un error de derecho. Dice, en el error de derecho existe la equivocación acerca de la interpretación de la norma. No es excusable el error de derecho por distintas razones. En primer término, existe presunción de que... terminó. No. Acá está. ¿Dónde está? Presunción No de salió. que todos los ciudadanos, sí, ahí, o sea, no copié todo y vuelvo a repetir acá. Dice, no es excusable el error de derecho por distintas razones. En primer término, existe la presunción de que todos los ciudadanos conocen la ley en razón de la obligatoriedad de las mismas.
Además, la elaboración, promulgación y publicación de la ley cuentan con un proceso previo que ofrece oportunidad para que los ciudadanos conozcan sus disposiciones. Por otro lado, Perdón, profe, esa parte no sale dentro del campus porque yo imprimí y tengo hasta donde dice la presunción de que y luego ya va a clasificación bueno, entonces a volver a subir material, este por favor. material, sí. Sí, Pero señora. a mí me sale todo, profe. A mí no, Edith. Yo imprimí y tengo hasta donde le expliqué a la profesora. Y voy a volver nomás a subir sin ningún problema. Sí, señora. Gracias. Vale. Entonces, dice, con lo que acaba de explicar un poco, corrobora el artículo 8 del Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no se exime su cumplimiento. Y el artículo 285, ¿quién tiene su código? ¿Qué dice el 285? Leo, Sí. la ignorancia de la ley o el error de derecho no impedirá los ilícitos. 285, 285. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora empieza desde el 285. ¿Vieron? Dice sección 2, el error, dice luego. Entonces, el primer artículo que nos acaba de leer la compañera dice, la ignorancia de las leyes o el error de derecho no impedirá el efecto de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos. Entonces, no puedo escudarme yo diciendo que no entendía nomás lo que estaba firmando o desconocía la ley en ese caso, ¿verdad? Porque por el artículo 8 dice que todos los ciudadanos conocemos la ley desde el día siguiente de su publicación. Entonces, a eso se refiere cuando dice que no podrá ser tampoco motivo de excusa la responsabilidad en los casos de los hechos de los ilícitos, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dispone el 1821? El que por error excusable paga una deuda ajena creyéndola propia, puede repetir lo pagado siempre que el acreedor no se haya despojado de buena fe del título o de la garantía del crédito. 1821, ¿no? Sí. Del crédito. Cuando la repetición no es admitida, el que pagó se subroga en los derechos del acreedor. El incapaz que recibió un pago indebido queda obligado en la medida del beneficio obtenido. No entendí nada. Bueno, entonces dice que el que por error excusable paga una deuda ajeno creyendo que es suyo, pues tiene una acción que se llama repetición para que le vuelva a pagar el verdadero dueño de esa deuda. Eso es lo que nos dice el 1821. ¿Y cuándo suele ocurrir, por ejemplo, esas situaciones? Generalmente, la gente que no tiene un título se va a pagar, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Y había sido que mi lote 8 era el mío donde yo vivo y yo me fui a pagar lote 7. ¿Suelen escuchar? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, el error que yo tuve de desconocer en ese momento
me hace que la ley diga que yo puedo exigirle al que ocupa que me devuelva el dinero, no a la institución en donde yo pagué, sino que ese derecho de repetición de pago lo ejecute contra el verdadero deudor, ¿verdad? Convirtiéndome a mí ahora, a mí como acreedor en ese caso, ¿verdad? También suele suceder muchísimo esta situación en los casos de juicio ejecutivo. Es decir, para que Lucy pueda tener el crédito en la cooperativa, le piden a Lucy una codeudora que antiguamente se llamaba garante. Ahora ya le llaman codeudor, ¿verdad? Entonces, Lucy le lleva a Teresa y Lucy firma como deudora y Teresa firma como codeudora. Entonces, Teresa es tan deudor como lo es Lucy, ¿verdad? Entonces viene el juicio ejecutivo y el día que la cooperativa va a ejecutar esa deuda, le va a denunciar, le va a demandar a Lucy y también le va a demandar a Teresa, porque ambos son deudores, ¿verdad? Y si Lucy no paga y viene y Teresa dice, bueno, yo voy a pagar la deuda porque yo soy una persona de edad o porque yo tengo el dinero ahora y yo voy a pagar la deuda. Se va en la cooperativa, paga y le van a entregar a Teresa el pagaré de Lucy, ¿verdad? Y lo que dice el código es que ahí Teresa se va a volver acreedora de Lucy porque va a tener esa acción de repetición de pago en donde dice que ahora Lucy le debe a Teresa ese importe que Teresa pagó en la cooperativa que era deuda de Lucy. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que le llama la acción de repetición de pago, ¿verdad? Más adelante, ¿qué dice? El 1818, el poseedor será de buena fe cuando el poder que ejerza naciere de un título y por error de hecho de derecho estuviere persuadido en su legitimidad. Después también habla con relación a los herederos aparentes y demás, ¿verdad? Entonces, siempre estamos hablando, cuando hablamos de error, nos estamos refiriendo a una falsa noción que tiene la gente, ¿verdad? Esa falsa noción puede darse en el derecho y también puede darse en el hecho. Y cuando se da en el hecho, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuida su micrófono. En el error de hecho, la equivocación se circunscribe sobre un requisito material. El error de hecho recae sobre algunas circunstancias de hecho, pero es considerado esencialmente necesario en el acto jurídico. No cualquier error puede considerarse suficiente para la anulación del acto por ese vicio. Debe ser un error esencial. De allí la necesidad de distinguir entre este y el error en cualidades accidentales. En este último caso no será suficiente para motivar la anulación del acto. Cuando hablamos de errores de hecho, vamos a leer un poco el artículo 286, perdón, para referirnos a que no cualquier error va a hacer que ese acto sea nulo, ¿verdad? O sea anulable en ese caso, ¿verdad? ¿Qué dice el 286? Voy otra vez. Los otros países están viendo partido, profe. Sí, porque no sé, no puedo fijar un poco quién tiene su micrófono encendido. Edgar, profe. Tiene Porque encendido. no veo porque la pantalla agarra el texto. La 286. No será válida la declaración de voluntad cuando el error recayere sobre algunos de los puntos siguientes. A. La naturaleza del acto. B. La persona con que se formó
la relación jurídica o a la cual ella se refiere. C, la causa principal del acto o la cualidad que verosímilmente se tuvo en mira como esencial según la práctica de los negocios. De el objeto en el caso de haberse indicado un bien diverso o de distinta especie o diferente cantidad, extensión o suma u otro hecho que no sea aquel que se quiso designar, y cualquier otra circunstancia que de buena fe pudo considerar el agente como elemento necesario del acto celebrado. Estas mismas reglas serán aplicables al caso de haberse transmitido con inexactitud la declaración de voluntad. Entonces, en estos casos, el código ya te establece en qué casos los errores de hecho van a aparejar una nulidad del acto, ¿verdad? Dice que el error de hecho, cuando recae sobre la naturaleza del acto, perdón, es, en ese caso, es nulo, ¿verdad? Y cuando hablamos de naturaleza del acto, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de que había sido, yo creí que me estaba prestando la casa y había sido que Juan me estaba alquilando la casa. ¿Se entiende? Ahí existe un error sobre la naturaleza del acto, ¿verdad? También tenemos, dice, con quien se formalizó la relación no es la misma. O sea, si yo dije que me estaba casando con Juan Pérez y había sido que era Daniel Méndez, existe un error en las personas, ¿verdad? Entonces, ese acto sí puedo atacar y puedo anular porque yo me quería casar con Juan Pérez, no me quería casar con él. Profe, una consulta. En el caso que una persona ya esté casada, por decirlo así, Sí. y vuelva a contraer nupcias, ¿en qué casos eso es anulable, verdad? Pero, por ejemplo, se casó en la Argentina y viene, Sí. se casa en Paraguay, por ejemplo. ¿Qué pasa así en esos casos? En ese caso, igual tenemos un tratado que hace que todos los documentos que se hayan firmado en el Mercosur, ¿verdad? Son válidos en todos los países. Entonces, el matrimonio que se realizó en Argentina es igualmente válido acá en Paraguay, lo que hace que igual Juan Pérez, si se casó en Argentina, Juan Pérez es bígamo, por más de que se haya casado acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como el requisito para que pueda ser válido un matrimonio es que ambos sean solteros, sea una mujer y un varón, y sean capaces, entonces en ese caso no se reúne uno de los requisitos, lo que hace que ese acto sea nulo luego, ¿verdad? No es que pueda ser anulado. Entonces, no tiene validez desde el primer inicio, ¿verdad? Y también comete el hecho punible de la bigamia la persona que se casó 2 veces sabiendo y la persona que se casa con alguien que sabe que ya se casó, igualmente también comete ese hecho punible, ¿verdad? Entonces, existe también una consecuencia en lo civil y también ese mismo acto tiene una consecuencia en lo penal. ¿Se entiende? ¿Este corresponde a la naturaleza del acto o no, profe? A la naturaleza del acto. Edgar, tu micrófono. No. Profesora, yo no tengo, ahora aprendí, yo no tengo prendido mi micrófono. Sí, Estuvo durante toda la clase prendido. Están prendidos, Edgar. Te cacharon, Ahí Edgar, sí. pobrecito. Ahí está. Unánime fue la respuesta. Pero si estoy solo en mi pieza, no hay ni un ruido, no hay acá. De tu tele se escuchaba. Por más de que no creas, No. retumba. Bueno, entonces con relación a la unidad 11 tenemos
Esas situaciones, ¿verdad? Que es lo que para mí principalmente vamos a destacar, ¿verdad? Que es, vemos que existen vicios del acto y también vicios de la voluntad y el error en sí y cuando es error de hecho y de derecho. Y también ver un poco el artículo 289 del Código Civil. ¿Qué dice? El error no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá ser alegado cuando procediere de negligencia imputable. En este caso, quien fundado en su propio error invocare la nulidad del acto para sustraer a sus efectos, deberá indemnizar a la otra parte del daño que ha sufrido, siempre que ella no lo hubiera conocido o debido conocerlo. No será admitido este resarcimiento en la disposición de última voluntad. Entonces dice que el error no puede ser invocado por quien haya tenido una negligencia imputable al mismo agente que haya cometido el error, ¿verdad? Entonces, no puedo decir después solicitar la nulidad de ese acto porque la negligencia fue mía al no conocer ese hecho que yo mismo erré, ¿verdad? Entonces, siempre el error para que pueda ser solicitado por el, no tiene que nacer de uno mismo, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo doné y digo que no, pero yo no sabía que yo estaba donando, yo pensé que yo estaba vendiendo, el error cae en mí, en mi negligencia personal, entonces lo que hace que yo no pueda solicitar la nulidad de eso posteriormente. ¿Se entiende? Y cuando hablamos del segundo, hablamos de lo que es el dolo. Dice dolo, el vocablo dolo se utiliza en el derecho para enunciar distintas ideas. En primer significado atribuido a la expresión es la intención de cometer un hecho dañino, calificado como delictuoso. Por dicha razón, se dice que el dolo es el alma del delito. El segundo significado es en el derecho civil para calificar la conducta del deudor en incumplimiento de su obligación y el tercer significado como vicio de la voluntad en donde por disposición expresa de la ley es considerado que el dolo mata la intención. Van fijándose de que cada uno de los que vamos estudiando se refiere a lo que es el discernimiento, la intención y la libertad, ¿verdad? Entonces, el discernimiento ataca el error. Discernir dice que es entender, o sea, o poder juzgar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Lo correcto de lo incorrecto. Entonces, el discernimiento es el factor error. Y cuando hablamos de dolo, ya hablamos de lo que es intención, ¿verdad? ¿Qué dice más? La conducta. Desde ahí, profe. Sí. La conducta de quien provoca el engaño puede ser de carácter activo o pasivo, en cuyo caso está ante una omisión dolosa, que consiste en callar la verdad cuando se conoce que el otro acto se ha hallado equivocado respecto a un elemento esencial de un acto, que sea determinante de su voluntad. Los fundamentos a que han recurrido los autores para explicar el dolo son numerosos. En primer término, como vicio de la voluntad, considerado como el fundamento tradicional de la anulación de los actos jurídicos viciado por dolo.
Otros autores sostienen que la sanción legal de la anulación del acto no se funda en el provocado, sino simplemente por constituir un hecho ilícito, porque la ley no puede parar hechos de esta naturaleza y en consecuencia debe castigar la mala fe. El tercer fundamento esgrimido. ¿Ah? Esgrimido. Sí, el tercer fundamento esgrimido en el derecho para sancionar con la nulidad del acto realizado por dolo es la equidad. Se puede afirmar como conclusión que la voluntad de la gente es tan importante en el derecho y el dolo afecta la voluntad de la gente, razón por la que el artículo 278, última parte, considera cumplida sin intención. La sanción legal da lugar a la indemnización por daños y perjuicios que surgen del acto anulado. Y que ahí nos da una definición de lo que es dolo, ¿verdad? Dolo dice que desde la antigüedad el dolo era concebido como toda maniobra, astucia, maquinación, disimulación de lo verdadero o aserción de lo falso, para provocar en el otro un engaño que lo induzca a la realización de un acto jurídico contrario a sus intereses o no requerido en el agente. El artículo 290 dice que es acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o simulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones dolosas. Entonces, ¿qué es lo que existe ya en el dolo? En el dolo ya existe ya una intención, una mala intención de uno de los agentes a que hace que la otra persona pueda caer por esa falsa noción que se tiene, ¿verdad? Entonces, solemos ver, por ejemplo, los famosos, se vende 20 bolsas de choclo. Y el vendedor coloca todito, arriba los choclos lindos y abajo ponen Los los feos. choclos, ¿cómo es? Más chico, más feo. Más feo, ya que ya se pudrió y todo eso. En esa situación, ¿existe o no dolo? ¿O existe un error? Dolo, porque son Dolo porque ya hace intencionalmente. Ya hace intencionalmente para que el otro caiga, ¿verdad? Porque si es un error, él no sabía más o menos que su producto estaba descompuesto, ¿verdad? Entonces va a cargar todo una vez, pero en esa situación es evidentemente que la gente tiene una mala intención y eso hace para que el otro caiga en esa situación y pueda realizar el acto teniendo esa mala intención de por medio, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 291? $291. Para que el dolo cause la nulidad del acto, se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño. El dolo incidental solo obligará al resarcimiento del perjuicio. Bueno, entonces, cuando hablamos de requisitos para que el dolo pueda aparejar la nulidad, hablamos de que son dos requisitos, ¿verdad? Uno, que tiene que haber un daño de por medio, o sea, el dolo que realizó un agente debe haber producido un daño al agente, al otro agente, y que el dolo tiene que ser determinante para que se hubiera finiquitado ese acto jurídico, ¿verdad? Entonces, en el hipotético caso en que estábamos viendo, en el caso de los choclos, que yo compré 20 bolsas, y había sido que toda la bolsa ya tenía problemas con los choclos, ¿verdad? En ese caso, ¿puedo o no solicitar la nulidad y restitución o indemnización por el perjuicio?
Se puede pedir. Existe un daño, por un lado, y fue determinante esa situación para que yo también haya comprado las 20 bolsas de esa persona, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. dice en el 292, dice, el dolo afectará la validez de los actos, sea que provenga de las partes o de un tercero. Cuando habla de un tercero, siempre tenemos que tener en mente de que no se trata de ninguna de las partes en sí, por hablarlo así, del vendedor ni del comprador, ¿verdad? Un tercero ya es alguien ajeno a ese acto jurídico. Y la ley misma nos dice que el dolo es igualmente anulable el acto por más de que venga de las partes o de un tercero. Entonces, si mi capataz, yo le digo a mi capataz, te vas a ir a mostrarle las 20 vacas más lindas a Juan. Y cuando Juan te diga que vas a comprar las 20 vacas, le vas a mandar las 20 más feas. ¿Quién fue el encargado de mostrarle a Juan las vacas? El capataz. El capataz, que es un tercero al acto que yo voy a realizar con el dueño de las vacas, ¿verdad? Pero el tercero ya obró también maliciosamente. Existe dolo en el tercero y lo que hace que el acto que realizó el tercero también pueda ser perjudicial para mí y a esa causa también, a causa del acto del tercero, ya yo solicite la nulidad de ese acto y la restitución, porque en el caso del dolo existe también acciones, o sea, no es que yo voy a solicitar nomás la nulidad de ese acto, voy a solicitar también la restitución de mi dinero y también una indemnización. Imagínense si yo voy a comprar, por ejemplo, semillas a grandes cantidades, ¿verdad? Y esas semillas yo voy a volver a venderle a una empresa X, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer ¿cómo le dicen en ese caso? Creo que es intermedio o algo así, ¿verdad? El Entonces, intermediario. intermediario, ahí está. Entonces, yo caí en la mala fe de quien compré y yo voy a volver a vender cosas que ya no van a valer, ¿verdad? Entonces, evidentemente a mí me causa un daño y también le causa daño al tercero a quien yo le vendí. Y en ese caso, mi vendedor primario tiene que responder por los daños y perjuicios que me causa a mí y efectivamente después le causa al tercero por quien yo también obré, ¿verdad? Entonces, en esos casos es lo que habla. Y ustedes si se fijan en el programa, por ejemplo, dice, ¿verdad? El dolo tercero y personas contra quien pueda dirigirse ese acto que yo voy a solicitar la nulidad o la restitución o la indemnización, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones yo voy a solicitarle a la gente quien me engañó y si ese agente ya no está vivo, le voy a solicitar a sus herederos universales, ¿verdad? Porque todos estos actos que nosotros vamos a ir viendo de lo que vimos del error y del dolo, por ejemplo, tienen la persona desde que se entera de esa situación, tiene 2 años para accionar, ¿verdad? Entonces, si vos no accionaste dentro de los 2 años, prescribe tu derecho a accionar contra esa persona de solicitar la nulidad del acto y consecuentemente la restitución o la indemnización. Entonces, todo ese, el error, el dolo, la violencia, fraude pauliano, la lesión, todos tienen 2 años establecidos para solicitar la restitución. ¿Se entiende? Profe, una Sí, consulta. profe. Yo, por ejemplo, compré un faro, o sea, el mecánico compró el faro de su proveedor
y es que vendió como, o sea, me vendió como algo original. El mecánico, entre comillas, diciendo que es original, después se contradice diciendo que él no sabía que era chino, ¿verdad? Y todo un tema eso, o sea, no sé en ese sentido, por lo menos. En esos casos, ¿qué hacer, por ejemplo, ¿verdad? Y el primario, yo fui junto al primario que vos decís, ¿verdad? Sí. Mañen Botaúd otra vez, ¿me entendés? No sé. Y cuando, si existe una factura legal, pues todo bien, ¿verdad? Porque en la factura No, no, legal, no se quiso hacer responsable. ah, Supuestamente estaban en conocimiento, eh, o sea, se estaba en conocimiento que no era original. Y el otro dice que no sabía, que no sé qué cuánto. Todo un tema, un debate y ahí. el precio, pues, abismal entre uno y otro, ¿verdad? Así Entonces, mismo. evidentemente, existe dolo ya en mi primer vendedor y en mi intermediario también, ¿verdad? Que sabía muy bien que se iba a comprar, ¿verdad? Pero Sí, el primer vendedor se calla porque ese le suele comprar siempre, es su cliente. Entonces le apaño nomás al que siempre me compra y me hago el embotado, ¿verdad? Pero existe evidentemente hay un dolo. sí, así mismo, es así como estás Sí, mencionando. sí. Y me quedé Entonces, con el clavo hasta hoy día. ah, y son situaciones que se dan con los mecánicos, por ejemplo, generalmente también con relación a pinturas, que te dicen que es de una marca buena y te pintan el auto con una pintura fea que después en un tiempo ya sale todo un tema y te quedas con el clavo vos, ¿verdad? Porque evidentemente existe un dolo de por medio, existe intenciones de dañar, ¿verdad? Y existe una parte dañada, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones es lo que sí ya habla del dolo. Entonces, no existe error, porque evidentemente la gente sí sabía, ¿verdad? Entonces, error, por ejemplo, es si tu mecánico de verdad se fue a comprar como original y él no sabía de que estaba comprando algo que no lo es, ¿verdad? Entonces, existe sí error en ese caso, pero en este caso ya es dolo, ¿verdad? Esas son las diferencias uno con el otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y la lección 13, perdón, ya hablamos de violencia y habíamos visto, eh, el error era siempre con el discernimiento, el dolo con la intención y la violencia ya es con la libertad. ¿Qué dice el material? ¿Tienen ahí para leer? Estamos todos muy caigüe, parece. Sí, La violencia. El antiguo derecho romano no tomaba en cuenta el metas y el pretor Octavius en tiempos de Cicerón. Dio acción de rescisión de la convención arrancada por medio de la violencia moral, siempre que ésta consistiera en una amenaza de un mal considerable, o sea, de un mal considerable, inminente e injusto. No era necesario que dicha amenaza proveniera de las otras partes, podía emanar de un tercero o sin complicidad de aquella. Según Potier, no sé si se dice así, sí. consentimiento arrancado por la violencia es vicioso, pero es en rigor consentimiento. Voluntad coata es voluntad. Voluntas coatas es voluntas. A ver, dentro de lo que es más o menos el concepto de lo que es violencia, que es el tercero ya, tenemos el artículo 293. Dice, habrá falta de libertad en el agente cuando se empleare contra él fuerza irresistible. Entonces, ese es uno de los requisitos si yo quiero atacar un acto diciendo de que yo no actué con libertad porque hubo una violencia de por medio, entonces
esa violencia debe haber sido irresistible para mí y debe haber sido determinante para la realización de ese acto. Se juzgará que hubo intimidación cuando por injustas amenazas alguien causare a la gente temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes. O en la de su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. Si se tratare de otras personas, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación según la circunstancia. Entonces, el código también nos establece hasta qué grado podemos decir de que ese acto yo realicé sin libertad, por ejemplo, en la situación de una intimidación, ¿verdad? Entonces, si esa intimidación recae sobre mí, sobre mi cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, que son los hermanos, papá, hijo, hermanos y esposa. En ese caso, el juez no necesita estudiar para que pueda darme la nulidad de ese acto, porque yo le voy a decir, le secuestraron a mi hijo y me dijo que yo le transfiera a la casa donde yo vivo, o si no le iban a matar a mi hijo. Pero si esa misma situación se da, por ejemplo, con la vecina, le secuestraron a mi vecina y me dijeron que yo, si no daba el traspaso de mi casa, le iba a matar a mi vecina. Entonces dice que en esa situación el juez decide si existe o no intimidación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, dentro de lo que se refiere a la falta de libertad para que se pueda realizar o no ese acto, decimos que existe violencia cuando existe, ¿qué dice acá? Voluntad. Ahí. De Gasperi sostiene que el fundamento de la nulidad del acto afectado por la violencia está en el hecho de que la misma afecta la voluntad. Es considerada como vicio de la voluntad. Para algunos, el fundamento de la nulidad radica en el hecho ilícito que implica el empleo de la fuerza y no precisamente en la falta de libertad del agente. Para quienes sostienen la teoría de la declaración, el fundamento de la nulidad de los actos afectados por la violencia radica en la equidad. Nuestro Código Civil, siguiendo los principios tradicionales de la autonomía de la voluntad, considera como fundamento de la nulidad que la violencia afecta la voluntad del agente porque atacó uno de los elementos internos o psicológicos de la libertad. El artículo 278, última parte, establece que se tendrá como cumplidos sin intención los vicios por error o dolo y sin libertad cuando mediase fuerza o temor, ¿verdad? Entonces, dice violencia es toda coacción de carácter físico o moral enderezada a obtener una declaración de la voluntad por influjo de la fuerza. Y vamos a volver un poco hablando ya de lo que se refiere mucho con relación a los matrimonios, que es lo principal en un acto matrimonial. Para que ese acto matrimonial sea válido, ¿cuál es el requisito principal? La voluntad. La voluntad de las partes, ¿verdad? Y ahora quiero creer de que ya no sucede, ¿verdad? Pero antiguamente solíamos escuchar mucho de que la mujer se embarazaba y papá y mamá obligaba al matrimonio, ¿verdad? Hay todavía casos, se escucha todavía. Sí, hasta hoy en día. Y ese acto, si yo me embarazo
a los 17 o 18 años y mi papá y mi mamá me obligan. ¿Existen los tres requisitos para que ese acto sea válido o puedo atacar yo y no voy a divorciarme, voy a solicitar la nulidad de mi matrimonio porque yo no me casé con la libertad? Por la libertad y la voluntad. Entonces, ese matrimonio puede ser anulado, no va a ser divorcio, no va a ser divorciado, sino que se va a hacer para la ley. Los actos anulados son como si fuera que nunca existieron, ¿verdad? Y ese requisito también, la misma interpretación también, ustedes saben que ya también lo es dado dentro de los matrimonios religiosos, ¿verdad? Entonces, los matrimonios Profe, religiosos también son anulado. nulos por esa situación porque se casan sin querer, o sea, sin que ellos quieran contraer matrimonio, son obligados, entonces hace que ese matrimonio sea nulo, ¿verdad? Y esa es, Profe, Ah, sí, profe, ahora, hace poco nomás eso también, profe, sinceramente. profe, La en el Iglesia Católica, por lo menos, yo te digo eso porque estudié Derecho Canónico y eso no fue hace cuestión de hace poco, relativamente te digo, porque sí, quien se casaba por iglesia, ya sea por la fuerza o por lo que quieras, ya quedaba atado, por decirlo así, ¿verdad? Y hasta ahora tenemos muchos problemas con relación a eso, te cuento bien. es Aunque el Papa Francisco trató de cambiar algunas cosas, ¿verdad? Pero en lo religioso, pero y en lo civil, profe, perdón, sí, compañero, ¿tiene un tiempo establecido sí. para pedir la nulidad? 2 años nomás es. Porque viste que vamos a suponer de una chica, así como dijo, 17 años, y ya después de los 18, ya donde diga, no, yo no quiero, o sea, tiene un tiempo de 2 años. Tiene un plazo de 2 años desde la realización de ese acto Mm. para pedir la eh, nulidad, ¿verdad? eso no se puede prorrogar. No se puede prorrogar porque la ley, dentro de lo que dice de las prescripciones, así taxativamente dice 2 años. Eh, Antiguamente también, ahora yo creo que vamos superando muchos tabúes también dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero no solamente de la mujer que se embarazaba joven, sino también generalmente de los hijos que tenían preferencias sexuales, ¿verdad? Entonces, si yo conozco que mi hijo o mi hija es homosexual, los padres antiguamente obligaban igual al matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso también hace que no exista voluntad en los agentes de ese acto jurídico y también sea motivo para la nulidad, ¿verdad? Entonces, son situaciones que sí se suelen dar a menudo dentro de lo que es la Iglesia Católica y también dentro de lo que son los actos civiles, ¿verdad? Entonces, sí son motivos para la declaración de la nulidad, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Bueno. ¿Qué dice el artículo 294? ¿Quién nos lee? Ya voy. Sí. Los muchachos 290, están todos con el partido. sí, parece que sí. Sí. 15 nomás ya somos. El ejercicio normal de los derechos no podrá determinar injustas amenazas. Sin embargo, cuando por este medio se hubiesen arrancado a la otra parte ventajas excesivas, la violencia moral podrá ser considerada suficiente para anular el acto. Dice entonces, el ejercicio normal de los derechos no podrá determinar injustas amenazas. Entonces, si entran en mi propiedad y yo le digo, ¿sabes que salí fulano? Porque si no, yo voy a iniciar un juicio. En ese caso, no estamos hablando de violencia, ¿verdad? Entonces, es algo legal que yo voy a realizar.
Y el 295 dice, la fuerza o la intimidación vicia el acto, aunque se la haya empleado por un tercero. Ahí hablamos ya otra vez del tercero, ¿verdad? Entonces, cuando el tercero tuvo la intervención y por el acto del tercero se culminó esa situación judicial o procesal o jurídica, entonces sí la intervención del tercero tiene relevancia y igual cabe la nulidad, ¿verdad? Entonces, aunque se la haya empleado por un tercero, cuando una de las partes hubiere tenido conocimiento de ello, ésta responderá solidariamente con el autor por los daños. En los demás casos, el resarcimiento será por cuenta exclusiva del causante. Entonces, cuando existe también esta situación de la violencia, también, así como vimos, tiene un plazo para ser solicitado, también tiene la situación de que lo vamos a declararlo nulo. Posteriormente también podemos solicitar el resarcimiento por el daño causado, en ese caso, la restitución o el resarcimiento por quien opte ya el agente. Pero en ambos casos sí cabe legalmente la restitución y, o sea, primero la nulidad, primero anulo el acto y solicito la restitución y la indemnización por los daños y perjuicios. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. En la tarea siguiente, por ejemplo, lo que quiero hacer un poco es para que ustedes vayan diferenciando, ¿verdad? No les voy a preguntar en temas procesales, no va a ser los casos, ¿verdad? Pero sí para que vayamos a ir distinguiendo, ¿verdad? Cuándo es error, cuándo es dolo y cuándo es violencia. Y después también vamos a ver en el caso del fraude pauliano, de la lesión y no recuerdo la otra institución. Y para que vayamos diferenciando, eso es lo que quiero, que ustedes diferencien uno del otro, ¿está bien? Sí. Bueno, Profe, entonces sí, para el examen final sería ya a partir de lo que dimos, esto que estamos comenzando, hasta el final, o entra todo. Pregunto ya, perdón por adelantarme, profe. entra todo, Víctor. Ah, me mataste. Entra todo, pero generalmente Lucy te va a decir de que solemos tener una clase de repaso, así que el alumno asiste, generalmente rinde súper bien porque suele ser ya así sobre puntos específicos de lo que va a ser el examen, ¿verdad? Entonces, es un poco, yo les había lo dicho, ¿verdad? Es un poco más técnico hechos y actos. En las otras universidades ya se da en el cuarto año, lo que hace que el alumno generalmente ya tenga mucho más base de conocimiento del derecho para que pueda desarrollarlo en el cuarto hechos y actos, ¿verdad? Entonces, por eso es que a ustedes les dificulta un poquito más porque no tienen todavía algunas asignaturas que suele ser base para esta materia, pero tampoco es motivo para que no podamos aprender todos juntos y podamos sacarle el sumo a la asignatura. Ya que estamos un poquito, profe, ya que está ahí el compañero escuchándonos, viste que se me desesperaron un poquito por el tema del 5 puntos y eso, y que yo les estaba alentando que como las tareas y eso tenemos, todo eso. O sea, como les digo, yo ahorita tenemos que apuntar solamente ya el 95 de puntaje, Sí. ¿no es cierto? O sea, no basa nuestra calificación por esta parcial. No, desde 90 es 5, Lucy. Sí, no, acá Sí. los compañeros pues estaban desesperados y le decía yo, no, son 5 puntos menos que bueno, que en cierta forma para nuestro total de puntos es lo que resta. Sí, pero hay alumnos que rindieron, como les dije, tienen uno o dos puntitos, ¿verdad? Entonces, me preocupa un poco porque generalmente son chicos que no suelen estar en clase, ¿verdad? Y los que no asisten a clase o no asisten las clases, los videos de la clase, pues es difícil que yo les pueda llegar, ¿verdad?
Claro. Entonces, y la mayoría son de Lambaré. En realidad, Capiatá, Carapeguá, eso rindieron súper bien. Carapeguá, creo, no, Capiatá es el que tiene muy buen examen. Ciudad del Este también regular, ¿verdad? Entonces, con Lambaré es lo que me está llegando, me cuesta un poquito más llegarle a todos, ¿verdad? Entonces, les insto también yo a que ustedes puedan insistirle a los compañeros que puedan mirar un poco la clase para que Pero puedan yo, ir profesora, entendiendo. miré la clase, miré todo, y con todo eso, igual nomás también me equivoqué en 5 ítems. Ay, todos estamos entonces encima, profe, yo le decía a mis compañeros de mi grupo que tenemos nuestro grupito aparte, ¿verdad? Y les decía yo, no se centren tanto en el contenido porque se van a romper la cabeza. Vuelvan a escuchar nomás el audio que está ahí, o sea, que lo grabado de la clase, porque lo que el examen se basa es en la clase que tuvimos. Y ahí está nuestro examen. Tienes razón, Lucy, ahí metimos la pata. Yo, por ejemplo, me pasé leyendo el material, profe, leyendo, pero hubiera escuchado más bien las clases que de repente no, porque ahí hubiera cachado la onda, ¿verdad? Sí, Pero yo me pasé leyendo. porque en realidad al leer parece muy fácil, ¿verdad? Pero al ponerlo en práctica es lo que cuesta ya. Porque así como ese tema de si gana Guaraní el fin de semana, y ahí ya confunde, ¿verdad? Entonces hay que estar un Y poquito en la atento, ¿verdad? interpretación también, profe. Reconozcamos, profesora, que Paco va a pedir meter esta vuelta. Exactamente. Sí. En la Entonces, interpretación también, profe. Yo le yo, dije al En la compañero, interpretación. yo no tuvimos un no poco, había mirado antes la tarea. Miré, creo que en el día en que ya subí la tarea, porque hace unos días falleció mi abuela, tenía que viajar a Casa Paz, se le trajo otra acá. Bueno, hubo unos ciertos inconvenientes, ¿verdad? Que después del velorio sí que todo el mundo se enfermó de COVID. Y tenía así tantas cosas en mi cabeza que yo no miré en realidad la tarea, ¿verdad? De ustedes. Pero el día que yo subí, miré la tarea y me encontré que había muchísimos errores y tantos así que me preocupé y les escribí en el grupo, ¿verdad? Para que tengan en cuenta esos temas, ¿verdad? Pero les digo que con relación a la filial de Lambaré, es lo que ahí más o menos estuvimos con los exámenes, ¿verdad? Los otros no sé si rindieron en conjunto o cómo fue, pero los otros en general tuvieron muy buen examen. Pero hay que ir mejorando, ¿verdad? Qué plan. A ver con el En realidad, profe, profesora, a ver con el y pillaje la tarea, es que algunos, digamos, dieron porque nosotros menos oportunidad no tuvimos para eso. ¿Cuál? y la No hubiéramos tenido todos tarea 10. que hubiera corregido, tal vez no hubiera tantos errores, ¿verdad? Porque generalmente nos basamos, yo por lo menos me baso también en las tareas siempre, ¿verdad? Sí, Y me equivoqué uno también en esa parte de que yo confundí el plazo con la condición del juego ese del fin de semana. sí. Pero a mi compañero acá de Aleste, con quien yo tengo mi grupo, con quien trabajo, sí, y a ellos sí. Te parecía a vos, profe, empezaba a decir, si yo ya te di el 100.000 condición tal cosa solutiva, pero si yo no te di todavía esa Sí. condición suspensiva, Y más en o menos realidad, digamos así, ¿verdad? sí, porque si ustedes leen el concepto así de resolutoria suspensiva, no van a interpretar mucho de esa manera, ¿verdad? Pero suspensiva yo todavía no tengo y la resolutoria ya tengo. Más o menos así nomás hay que Así abocarse nomás. a eso, ¿verdad? Porque si no, realmente confunde. Yo les entiendo súper bien, pero yo sé que vamos a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo también con relación a estas 6 instituciones que vamos a ir viendo hoy, porque a veces también así estudiamos uno a uno y parece súper fácil. Después juntamos los 6 juntos y ahí vienen las dudas, ¿verdad? sí, bueno, pero vamos a reponernos. Sí, entonces yo voy a ir corrigiéndole, o sea, voy a ir en realidad corrigiendo, pero como les dije, todos los que subieron van a tener esos 15 puntos con relación a la tarea 2, pero sí les voy a marcar cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas para que ustedes tengan en cuenta después para la próxima. Genial, profe. Perfecto, profe. Bueno, si Sí, ya no tienen Súper, consulta, profe. entonces dejamos por acá la clase de hoy. Yo sé que muchos ya están ahí ya viendo con el partido, ¿verdad? Pero
Eh, Vamos a insistirle un poco a los compañeros que nos están mirando, por favor, para que miren la clase así, para que podamos ir avanzando todos juntos. Yo te aviso, profe, en tu privado por el tema de Diego y su señora. Dale, dale, está bien, Edith, muchas gracias. Muchas Entonces que gracias, tengan profe, por la sí, comprensión en el tema de las tareas. sí, no, a mí me asustó realmente cuando he visto que yo tengo ya mis alumnos, así que yo sé que siempre tienen buenas tareas. Lucy, por ejemplo, para mí es una de las alumnas que siempre rinde bien, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención su examen y, pero yo sé que vamos a ir mejorando, Lucy. Sí, profe, no, yo cuando vi me reí y después decía, pero es que después miro y decía yo, Dios mío, hasta ni yo no creí. Y yo El dije, tema no, Yo tampoco, profe. Pero ¿vos qué tal, Reddy? Yo hice 8. Ah, 8. Porque vos sabés que yo dije, esto me van a atacar, no sé qué, porque a veces pues el alumno mira, porque hay un alumno que me escribió, me llamó y más o menos me dijo, pero tu culpa más o menos lo que rendimos mal, ¿verdad? Entonces, si tienen duda con relación a las respuestas correctas o no, díganme, vamos a volver a repasar, vamos a aclarar, ¿verdad? Lo que no quiero es que se quede con las dudas con relación a las respuestas equivocadas y las correctas, ¿verdad? Entonces, no, que sea un motivo para que podamos aprender todos juntos y superarlo en la próxima. no, Acá lo que de mi pasó parte, fue la inseguridad también. Es que contigo todo el mundo se acostumbró a que hay un repaso antes, ¿verdad? Donde creo vos que más o sí. menos ya das todo la respuesta, más o menos lo que Sí, ya va a salir, ¿verdad? Depende ya de la inteligencia, ¿verdad? Y como no hubo repaso y todas esas cosas, esa laguna que hubo ahora ahí, eso es lo que a todos le dio inseguridad. Pero no era difícil el examen, el tema era interpretar nomás. sí, Pero dentro de todo, profe, estuvo súper bien, porque al mirar el examen, yo siempre te digo que tras los errores se aprende. O sea, de hecho que fue, mira, yo ahí me equivoqué y es así, había sido una forma de aprender mejor aún. sí. Ya estamos preparados. Qué suerte. Entonces vamos a ir Avanzando. avanzando, sí, así mismo. Bueno, Así bueno, es. entonces vamos a quedarnos por acá. Si Dios quiere, nos vemos el lunes, ¿verdad? Cualquier inconveniente o dudas que tengan, escríbanme, pero ténganme paciencia, por favor, porque a veces no les leo rápido y ya hacen nota, ya me llegó nota que no respondo luego, que todo es una situación, ¿verdad? Entonces, ténganme paciencia, vuélvanme a escribirme antes de mover los directivos y todo eso, ¿verdad? Para que podamos resolverlo acá en la asignatura entre docente y alumno. ¿Está bien? Dale, Está muchas bien, profe. Está gracias. bien, profe. Buenas Dale. noches. Yo ya Muy me buenas desconecto. noches, que descansen y Gracias. Buenas cuídense noches. Buenas mucho, por noches. favor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dale, chau, chau. Gracias, profe. Chao, chao. Chau, Chao, chau. profe. Chau, chau, cuídense.